Buen día, en esta ocasión vamos a realizar lo que es la identificación de magnitudes físicas de un líquido, un cuerpo y un sistema mecánico, así como también aquellos instrumentos con los que se puedan medir. Una magnitud física es una propiedad de un cuerpo, una sustancia o un fenómeno que puede ser expresada cuantitativamente y por medio de una referencia. Iniciando con el líquido, hacemos una pequeña descripción. Es un líquido de color anaranjado que está contenido en un recipiente de vidrio. Este toma la forma del recipiente que lo contiene. Procedemos a identificar algunas magnitudes, entre ellas tenemos lo que es la temperatura. La temperatura la podemos medir con un termómetro. En este caso tenemos dos tipos de termómetros, un termómetro digital y un termómetro analógico de columna de mercurio. Para realizar la medición de esta magnitud, nosotros colocamos el instrumento dentro del líquido, colocando la punta en su interior. Luego, en el caso del digital, en la pantalla nos mostrará ya la magnitud con su número y unidad de medida. En el caso del analógico, vamos a leer el valor de temperatura en la escala que presenta el cuerpo. Otra magnitud es la densidad. La densidad la podemos medir por medio de este instrumento, llamado densímetro. Para medir la densidad de ese líquido, nosotros vamos a colocar el densímetro en el interior del líquido. El instrumento va a flotar y donde esté el nivel del líquido, coincidiendo con la escala del instrumento, ahí vamos a medir el valor de densidad relativa. Y luego procedemos a calcular la densidad absoluta. Otra magnitud para el líquido puede ser lo que es el volumen. El volumen de un líquido lo podemos medir por medio de una probeta graduada o un beaker graduado. Para ello nosotros vamos a colocar el líquido en el interior del instrumento a seleccionar. En este caso sería la probeta. Leemos en la escala de la probeta el valor del volumen, leyendo la columna de líquido en la escala. Ahora procedemos con el cuerpo. Aquí tenemos un cuerpo, un cilindro recto que tiene una argolla, es de color negro y se puede asumir que su material es de metal. ¿Qué magnitudes le podemos medir a ese cilindro? Puede ser la masa. La masa la podemos medir por medio de la balanza granataria. Este instrumento que tenemos acá. Para realizar la medición de masa, nosotros colocamos el cilindro en el centro del plato del instrumento. Luego procedemos a mover las masas deslizantes por medio de los rieles y cuando el indicador esté en equilibrio, leemos el valor de masa. Posteriormente se les va a explicar cómo utilizar la balanza y algunos otros instrumentos como los que hemos mencionado acá. Otra magnitud podría ser el peso. El peso de este cilindro lo podemos medir por medio de este instrumento llamado dinamómetro, también conocido como balanza de resorte. Este instrumento que mostramos en este día tiene unidades de newton y gramo fuerza. Para realizar la medición, nosotros vamos a suspender el cilindro en el gancho inferior del instrumento. Luego, el indicador de lectura va a marcar en la escala el valor del peso de este cuerpo. Otra magnitud puede ser el diámetro de este cilindro. Es una magnitud de longitud, por lo cual lo podemos medir con una cinta métrica, con una regla graduada o con el calibrador Vernier. Aquí nosotros escogemos aquel instrumento con el que podamos realizar la lectura de mejor manera. En este caso vamos a escoger el calibrador Vernier, ya que es un instrumento más preciso y se nos hace mucho más fácil realizar la magnitud del diámetro por medio de las mordazas que posee este instrumento, las mordazas para exteriores. Ahora procedemos con lo que es el sistema mecánico.
Aquí tenemos un sistema conformado por un resorte y un cuerpo, el cual están suspendidos a través de un soporte universal. Las magnitudes a identificar van a estar relacionadas con el movimiento del cuerpo, es decir, cuando ya el sistema comienza a funcionar. Entre las magnitudes que podemos identificar tenemos lo que es el periodo. El periodo es el tiempo en el que el cuerpo hace una oscilación. Es decir, de un punto vuelve a regresar al mismo punto. Eso lo podemos medir por medio de un cronómetro. En este caso tenemos acá un cronómetro digital. Otra magnitud podría ser la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, si nosotros medimos el periodo con este instrumento, calculamos el inverso y ya tenemos el valor de frecuencia. Otra magnitud podría ser la deformación del resorte. La deformación es una magnitud de longitud, por lo cual lo podríamos medir con una regla graduada, una cinta métrica, midiendo cuando el resorte está sin deformar en su longitud natural y hasta el punto de deformación que se desea medir. Medimos esa longitud y ya tenemos nosotros el valor numérico más su respectiva unidad de acuerdo al instrumento de medición de esa magnitud. Gracias por su atención.